Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde nos estén mirando, bienvenidos sean a su canal. El día de hoy continuamos con la serie de capítulos El agua y la vida, y el día de hoy hablaremos sobre la ionización del agua y cómo esta ionización del agua puede afectar el funcionamiento de las células, órganos y tejidos. Bien, vamos con la intro y adelante. Ionización del agua. El agua es una molécula notable para la vida. Como ya vimos, puede solubilizar y modifica las propiedades de las biomoléculas, como son los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos, al poder establecer puentes de hidrógeno con los grupos polares funcionales de cada una de estas biomoléculas anteriormente mencionadas. El agua constituye el principal producto final del metabolismo oxidativo de los alimentos. Mantiene la homeostasis, forma parte importante de los líquidos intra y extracelulares y sobre todo mantiene una regulación del equilibrio hídrico. A su vez, el agua nos ayuda a la conservación del pH de los líquidos intra y extracelular. Ahí mismo se mantiene el sistema amortiguador de bicarbonato, que más adelante vamos a ver que es el principal sistema amortiguador, con lo cual las células evitan los cambios bruscos del pH. Y obviamente cualquier alteración en la cantidad de agua en los líquidos intra y extracelulares provoca lo que se conoce los trastornos del equilibrio ácido-base. Para poder entender qué es la ionización del agua, vamos a empezar viendo esto. Tenemos un vaso X en donde X nos va a dar como producto 2Y. A su vez también tenemos otro vaso Y donde se juntan 2Y para darnos una X. Es decir, X se disocia en 2Y y 2Y se combinan para dar una X. Por lo tanto, nosotros podemos poner estas dos reacciones y sumarlas. Aquí tenemos X que nos da 2Y y tenemos 2Y que nos da una X. Por lo tanto, X puede irse a 2Y y 2Y puede regresar a producir una X. Por lo tanto, vale la pena preguntarse que existe una relación matemática que relaciona la concentración de reactivos y productos en el equilibrio. La respuesta es sí. La expresión del equilibrio se obtiene a multiplicar las concentraciones de los productos dividido entre las concentraciones de los reactantes y elevando cada concentración a una potencia igual al coeficiente estereoquímico. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos A más B igual a los productos C y D. Por lo tanto, nosotros podemos escribir esta ecuación de equilibrio como la KC, constante de equilibrio, donde los corchetes aquí nos van a representar la concentración de C elevado a la C, la concentración de D elevado a la D, que estos representan los productos dividido entre los reactivos, que aquí tenemos A elevado a un coeficiente A y B elevado a la B. Por lo tanto, nosotros establecemos esta ecuación que se conoce como la constante de equilibrio, que normalmente está expresada en unidades de concentración. En el equilibrio, cada reacción presenta un valor de constante particular. Cuando nosotros establecemos una temperatura determinada, por ejemplo en bioquímica es 25 grados centígrados,
A esto lo vamos a denominar constante de equilibrio, KE. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, la reacción es espontánea. Si la constante es menor a 1, la reacción no es espontánea. Si la constante es igual a la constante de equilibrio, la reacción está en equilibrio. Si la constante es mayor que la constante de equilibrio, la reacción se desplazará hasta alcanzar el equilibrio. Si la constante es menor que la constante de equilibrio, la reacción se desplazará hasta alcanzar el equilibrio. Casi siempre todas las reacciones tienden a estar en equilibrio, y eso está muy relacionado con la primera y la segunda ley de la termodinámica, que más adelante hablaremos en un video. Sin embargo, el equilibrio químico representa la muerte para las células, los tejidos y los órganos. Por lo tanto, para que la vida exista necesitamos romper ese equilibrio. Vuelvo a repetir, más adelante trataremos este tema con más detalle. Ahora bien, como ya vimos, las reacciones siempre están dadas por reactivos y productos, y que casi siempre van a estar en equilibrio. Ahora vamos a hablar de lo que es la ionización. Cuando el equilibrio químico se aplica a especies que se ionizan, se habla de ionización. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que acabamos de ver y una ionización? Que normalmente nosotros vemos la transformación de los sustratos en productos. Cuando hablamos de ionización estamos hablando de una molécula que normalmente se ioniza, como el ejemplo que tenemos acá, el cloruro de sodio se disocian los iones sodio y cloro. Aquí en realidad la naturaleza de los átomos de sodio y cloro sigue siendo lo mismo. No es que nosotros, por ejemplo, veamos una transformación de la glucosa más el fosfato que nos va a dar un compuesto que se llama glucosa 6-fosfato. Allá se combinaron los enlaces químicos de la glucosa con el fosfato. Aquí no, aquí estamos ionizando. Por eso decimos que las especies iónicas son aquellos compuestos que al disolverse en agua se disocian en sus iones respectivos. Las especies iónicas se generan cuando el soluto es un electrolito fuerte, es decir, hay una gran diferencia de electronegatividad entre sus átomos. ¿Qué pasa con el agua? Considera un vaso de agua pura. Una pequeña fracción de las moléculas de agua, de 1 a 10 millones, está disociada. No te olvides que ya habíamos visto que el agua tiene cargas parciales positivas y tiene cargas parciales negativas, ¿sí? Que gracias a estas cargas parciales positivas y negativas se puede establecer una unión entre las moléculas de agua que se conoce como puente de hidrógeno, donde va a haber un dador de protones, que normalmente es el átomo de hidrógeno, y un aceptor de protones, que normalmente es el átomo de oxígeno. En algún momento una molécula de agua se puede llevar 3 átomos de hidrógeno, por lo tanto se conoce como ion hidrogenio, que aquí, como lo vemos, es un agua cargada positivamente, y lo vamos a tener entonces aquel que perdió el hidrogenión como un ion hidroxilo, que lo tenemos aquí como un OH negativo. Aquí estábamos dicho, esto es causado por la atracción de las moléculas de agua entre sí. Este es el ejemplo que yo les decía, que tenemos una molécula de agua, ¿sí?, que se une con otra molécula de agua, y en algún momento una molécula de agua, ¿sí?, en este caso esta, se lleva un átomo de hidrógeno de la otra. Por lo tanto nos va a quedar una molécula de agua deficiente en electrones, y nos va a quedar cargado negativamente, generando este ion
oxidrilo. Por lo tanto vamos a tener esta otra molécula de agua que tiene 3 átomos de hidrógeno o el ion hidrógeno. Por lo tanto decimos que dos moléculas de agua nos genera una molécula de oxidrilo y un ion hidrógeno cargado positivamente. Veamos esto. Nosotros tenemos dos moléculas, el agua, para que se disocie, bueno, eran dos moléculas de agua, para que se disocie en los iones oxidrilo y en los iones hidrógeno necesitamos una velocidad de disociación, pero a su vez también habíamos visto que estas dos iones se pueden regresar para formar dos moléculas de agua. Por lo tanto tenemos otra velocidad. Nosotros podemos decir que la velocidad 1 va a tener una constante y va a depender de la concentración del agua. La velocidad 2 va a tener una constante 2 y va a depender de las concentraciones de los oxidrilo y de los hidrogeniones. Y acuérdense que todas las reacciones tienden a estar en el equilibrio, por lo tanto yo puedo asumir que estas dos reacciones van a buscar llegar al equilibrio. Por eso yo digo que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Sustituimos en la ecuación y tenemos que la constante 1 por la concentración del agua es igual a la constante 2 por la concentración de oxidrilos por más la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto nosotros podemos establecer una constante de equilibrio para el agua, donde cada uno va a depender a los productos, que en este caso son los iones, que es el oxidrilo, y la concentración de hidrogeniones sobre la concentración de agua. Si yo despejo la concentración de agua, me queda que la constante de equilibrio es igual a la concentración de agua, que es igual a la concentración de oxidrilos por la concentración de hidrogeniones. En este caso nosotros hablamos de la constante del agua, que esta KW viene del inglés agua, viene de water. Entonces decimos que la constante de equilibrio es igual a la concentración de oxidrilos por la concentración de hidrogeniones. Entonces KW se conoce como el producto iónico del agua, que es igual a la constante de equilibrio que habíamos visto para las anteriores reacciones. Sí, los corchetes indican las concentraciones en moles por litro. La concentración del agua en el agua pura es igual al número de gramos de agua en un litro dividido por el peso molecular. O sea, vamos a dividir 1000 entre 18, esto nos da 55.5 molar o 55,5 molar, dependiendo del país donde estén viendo este video. Por lo tanto, la constante o el producto iónico del agua lo expresamos a un 1,8 por 10 a la menos 16 a 25 grados. Si nosotros sustituimos este valor en la fórmula que anteriormente habíamos visto, decimos que el producto iónico del agua es igual a la constante de equilibrio por la concentración de agua, que a su vez es igual a 55,5 por 1.8 por 10 a la menos 16. Producto iónico del agua es 10 a la menos 14. En realidad esta disociación es muy débil en el agua pura, por lo tanto el producto iónico del agua a 25 grados es, como ya habíamos visto, KW por la concentración de hidrogeniones por la concentración de oxidrilos es igual a 1 por 10 a la menos 14. Esto nos va a dar
algo que conocemos como el pH. Para evitar el uso de exponentes negativos, Sorensen introdujo una escala conveniente, la que es la famosa escala del pH, para expresar la concentración de iones hidrógeno. En base a esto, definimos el pH de una solución como el logaritmo de la inversa de la concentración de iones hidrógeno. Nosotros tenemos la concentración de hidrogeniones es igual a 10 A por menos pH. Aplicamos las leyes de los logaritmos, que nos dice que el logaritmo de la concentración de hidrogeniones es igual a menos pH por logaritmo de 10, esto es igual a menos pH. Multiplicamos por menos 1 y nos queda menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, que es igual a pH. Del mismo modo, esto es igual a pH igual al logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrogeniones. Acá ya lo tenemos para que se aprecie mejor. Tenemos que el pH es igual al logaritmo de 1 entre la concentración de hidrogeniones, o la fórmula que normalmente se utiliza, que es el pH igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Normalmente el pH lo vamos a medir con un aparato que se conoce como pHímetro, pero también podemos utilizar sustancias que viran de color, que nos van a dar una indicación de lo que es un pH ácido, un pH neutro y un pH básico. Acá tenemos algunos ejemplos y las distintas escalas del pH. Nosotros vamos pH neutro, que es igual a 7, donde la concentración de hidrogeniones es igual a la concentración de oxidrilos. De ahí vamos a tener, cuando tenemos mayor concentración de hidrogeniones, nos vamos hacia lo que es el pH ácido. Cuando tenemos mayor concentración de oxidrilo, nos vamos hacia un pH básico. ¿Por qué es importante el pH? Porque el valor normal que existe en los líquidos intra y extracelulares es de 7.35 a 7.45, y esto es muy importante porque vamos a definir que ese es el pH donde se puede desarrollar la vida. Más adelante, en los siguientes videos de esta serie, vamos a hablar sobre los amortiguadores, vamos a hablar sobre el equilibrio ácido-base y algunas alteraciones que se ocasionan por un trastorno en este desajuste de las escalas de pH. Así, por ejemplo, vamos a calcular el pH en el agua pura. Normalmente hablamos que la concentración es de 10 a la menos 7. pH es igual, aplicamos la fórmula, pH es igual al logaritmo de la concentración de hidrogeniones, pH es igual a menos logaritmo de 10 a la menos 7, sustituimos, pH es igual a menos por menos, es entre paréntesis menos 7 por logaritmo de 10, esto es igual a 7. Si consideramos los conceptos vistos anteriormente, donde el producto iónico del agua, KW, es igual a la concentración de oxidrilos por la concentración de hidrogeniones, y aplicamos los logaritmos, nos queda logaritmo del KW es igual al logaritmo de la concentración de oxidrilos más el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Lo multiplicamos por menos 1 y nos queda que menos logaritmo de KW es igual a menos logaritmos de la concentración de oxidrilos más menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Si menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones es igual al pH, entonces menos logaritmo de la concentración de oxidrilos será igual al pOH, y menos logaritmo de la KW sería igual a pKW. Por lo tanto, pKW es igual a
el pH más el pOH. Si kW es igual a 10 a la menos 14, pKw es igual a menos logaritmo de kW igual a menos logaritmo de 10 a la menos 14. Por lo tanto, pKw es igual a 14. 14 es igual a pH más pOH. Entonces, por eso es que de aquí decimos que a pH 7 estamos neutros. Y la concentración de hidrogeniones y la concentración de oxidrilos no debe de pasar o ser mayor a 10 a la menos 14. Vamos a ver un poco de las alteraciones del equilibrio hídrico. La deshidratación, condición en la cual el cuerpo pierde suficientes líquidos como para funcionar correctamente. Normalmente la deshidratación es causada por la pérdida excesiva del agua y puede ser consecuencia de un vómito, diarrea, poliuria, diaforesis excesiva. La pérdida exagerada de agua se relaciona con múltiples manifestaciones patológicas como la cefalea, el mareo, tos, vómito, pérdida de peso, cambios del estado de ánimo e inversión en el patrón de sueño. Otro trastorno del equilibrio hídrico pues son los edemas, que es una acumulación de agua en los tejidos y que normalmente va a ser intracelular, que va a tener la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos, falta de nutrición de las células. También tenemos un edema extracelular debido a la disminución de la presión osmótica. No podemos tener obstrucción linfática, incremento de la presión hidroestática y aumento de la permeabilidad capilar. Más adelante, después de que veamos amortiguadores fisiológicos, volveremos a retomar estas alteraciones del equilibrio hídrico. Para finalizar, vamos a ver esta tablita donde hablamos de una alteración que es la deshidratación. Vamos a tener la isotónica, donde no hay desplazamiento del agua, y esto puede ser debido a la pérdida de líquidos isotónicos, sangre, plasma, etc. Tenemos la hipertónica, donde hay un desplazamiento de agua hacia el espacio extracelular, y esto se debe al aporte insuficiente de agua a través del intestino. Deshidratación hipotónica hacia el espacio extracelular, y esto se debe al aporte insuficiente de sodio, pérdida renal de sodio, insuficiencia renal, hipoaldosteronismo. Tenemos otra alteración, la expansión isotónica, cuando no hay desplazamiento del agua. Esto se debe a infusiones isotónicas, déficit de proteína, insuficiencia cardíaca. Tenemos la expansión hipertónica hacia el espacio extracelular, infusión e ingestión de soluciones hipertónicas, síndrome de Cohn, síndrome de Cushing. Tenemos la expansión hipotónica cuando hay un desplazamiento de agua hacia el espacio intracelular, aporte oral excesivo de agua, infusiones de soluciones sin sal. Bueno, con eso terminamos este video. Si tienes alguna duda, deja tu comentario aquí abajo. No olvides darle un like, no olvides compartir este video y suscríbete. De antemano te doy las muchas gracias y te invito a que veas el siguiente capítulo de esta serie.